Hola chicos, en este video lo que voy a hacer es explicar el algoritmo de la división de polinomios cuando no podamos aplicar la regla de Ruffini. Pero antes comencemos repasando algunos conceptos básicos que van a tener que tener en cuenta. Vamos a tener que multiplicar y dividir números por momentos. Y presten mucha atención a los signos. Los errores más frecuentes vienen asociados a un mal uso de los signos en la multiplicación y división. Recuerden que si multiplican o dividen dos números con el mismo signo, el resultado siempre va a ser positivo. Y si multiplican o dividen dos números que tienen signo distinto, el resultado va a ser negativo. Recordemos también cómo se llama cada parte de una división. ¿Sí? Tenemos el dividendo, en este ejemplo es el número 76. Recuerden que es aquello, es decir, aquel número o aquella expresión que queremos dividir. El divisor, en este ejemplo, es el 5 y es un número o una expresión que divide o particiona al dividendo. Después vamos a tener el cociente entero, que es el resultado. Acá lo tenemos como 15. Y el resto es el residuo, que en este ejemplo es el 1. Vamos a necesitar tener muy presente lo que es el cociente de potencias de igual base y también el producto de potencias de igual base. Ese ya lo repasamos en el video de multiplicación, por eso no lo agrego acá, así no es tan largo el video. Va a ser largo, pero que no sea tanto. Entonces recordemos, si tenemos una división, lo que hacemos es escribir la misma base de los elementos y después el exponente va a ser el equivalente a restarlos. 6 menos 2, 4. Vamos a arrancar entonces con el análisis para poder determinar si podemos aplicar Ruffini o no. Si nosotros tenemos estos polinomios, p de x igual a x a la quinta más 2x más 3 y q de x es igual a x al cuadrado menos 1, pensemos que si vamos a realizar la división p de x sobre q de x, como estábamos hasta ahora expresando la división, observamos que q de x va a ser el divisor. ¿Qué pasa con este divisor? Este divisor es de grado 2. Y si es de grado 2, no podemos aplicar la regla de Ruffini, porque es una condición obligatoria que el grado del divisor sea 1 para poder aplicar Ruffini, ¿sí? Como no podemos aplicar Ruffini, porque el divisor no tiene la forma x más o menos un número, vamos a tener que aplicar el algoritmo de la división. Tengan en cuenta que acá tampoco vamos a poder hacer la transformación que mostraba en el video de Ruffini. ¿Por qué? Porque esa transformación que hacíamos era porque el coeficiente principal era un número distinto de 1. Entonces, cuando el coeficiente principal era un número distinto de 1, podíamos transformarlo. Pero, ¿qué pasaba? El grado seguía siendo 1. Entonces, que quede claro, nunca vamos a poder aplicar Ruffini si tenemos un divisor de grado distinto de 1. En este caso, el grado del divisor es 2, por lo tanto, no podemos aplicar Ruffini y vamos a tener que aplicar el algoritmo de la división. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Para poder aplicar el algoritmo de la división, previamente tenemos que tener tanto dividendo como divisor completos y ordenados. Tengamos en cuenta entonces, si tenemos estos dos polinomios, p de x y q de x, que entonces hay que completarlos y ordenarlos. Entonces yo no podría decir que p de x dividido q de x es igual a x a la quinta más 2x más 3 sobre x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Es decir, esa no sería una expresión válida para comenzar a aplicar el algoritmo. Yo lo tengo que escribir de una forma que ya me permita entonces aplicar el algoritmo. Entonces, ¿cómo nos quedaría para poder aplicar el algoritmo? X a la quinta más 0x a la cuarta más 0x al cubo más 0x al cuadrado más 2x más 3 sobre x al cuadrado más 0x menos 1. Quiero detenerme y volver un segundo a esta expresión, ¿sí? Ustedes van a poder encontrar, ya sea por escrito en el día de mañana en pizarrón o en hoja o en lo que sea, pueden encontrar escrita la expresión p de x sobre q de x igual a x a la quinta más 2x más 3 sobre x al cuadrado menos 1. Eso sí lo van a poder encontrar escrito. ¿Qué quise simbolizar tachándolo con rojo? Que eso escrito de esa manera no les va a permitir poder generar la estructura
de desarrollo del algoritmo de la división, sino que la van a tener que ordenar y completar para, a partir de esta expresión de acá, generar la estructura para desarrollar el algoritmo de la división. Vamos con la división propiamente dicha. Lo que vamos a hacer entonces es escribir dividendo, divisor, de la misma manera que se escribían las divisiones en el primario, ¿sí? Como en ese ejemplo que también di al principio cuando mencionaba cómo se llamaba cada parte de una división. Entonces escribimos dividendo, escribimos divisor, y ¿cuál va a ser el primer paso que vamos a dar? Vamos a identificar el primer término del dividendo y el primer término del divisor. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para poder dividir. ¿Qué vamos a dividir con qué? Y si x a la quinta es parte del dividendo y x al cuadrado es parte del divisor, entonces ¿qué significa? Que vamos a tener que dividir x a la quinta dividido x al cuadrado. Entonces, en una columna de cálculo auxiliar o en una hoja aparte, o mentalmente, como ustedes quieran, se puede hacer mentalmente sin dificultad, van a poder escribir, resolver x a la quinta dividido x al cuadrado. Esto es cociente de potencias de igual base, por lo tanto la base me queda x y el exponente va a ser 5 menos 2, 3. Una vez que obtienen esta expresión, la van a escribir acá, en la parte donde va el cociente en una división. ¿Cuál es el paso a seguir? Van a tener que multiplicar este cociente parcial por cada uno de los términos del divisor, ¿sí? Y van a tener que considerar después los opuestos y escribirlos acá. Pero vamos paso a paso. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a multiplicar este cociente parcial, x al cubo, por el término independiente del divisor. Entonces nos va a quedar x al cubo por menos 1, esto es menos x al cubo. Pero ojo, porque ahora voy a tener que considerar cuál es la expresión opuesta. Opuesto sabemos que es cambiarle el signo por el contrario. Entonces, si yo tengo menos x al cubo, el opuesto es x al cubo. ¿Qué hago una vez que determino eso? Vengo y lo escribo abajo del 0x al cubo. ¿Por qué? Porque vamos a escribir por columnas de acuerdo a los grados que tienen las expresiones. Si esta expresión que obtuve de multiplicar x al cubo por menos 1 y después considerar el opuesto tiene un exponente 3, lo voy a tener que escribir abajo del término cúbico del dividendo. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a multiplicar el que sigue. Vamos a hacer 0x al cubo por 0x, es decir, vamos a multiplicarlo por el término lineal. Esto me va a dar entonces, si multiplico los coeficientes, 1 por 0, 0, y si multiplicamos las expresiones algebraicas, vamos a tener x al cubo por x. Acá tenemos producto de potencia de igual base, por lo tanto la base nos queda la misma, x, y los exponentes se suman, 3 más 1, 4. Acá no hace falta considerar el opuesto, ya que el 0 es neutro, por lo tanto directamente venimos y escribimos este resultado como más 0x a la cuarta debajo del término de cuarto grado del dividendo. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a multiplicar entonces este cociente parcial que obtuvimos por x al cuadrado. Entonces acá vamos a tener x al cubo por x al cuadrado es igual a x a la quinta. Considerando el opuesto, esto nos da menos x a la quinta. ¿Qué vamos a hacer? Escribimos abajo del término de quinto grado del dividendo. Una vez que tenemos entonces todo esto multiplicado, cambiado de signo y escrito debajo del grado que le corresponde, vamos a adicionar, ¿sí? Una adición común y corriente de polinomios. Es decir, vamos a adicionar los términos que tienen igual grado. Por eso es importante que escriban bien por columnas para que les quede igual grado en forma de columna y puedan adicionar. ¿Qué vamos a tener entonces? Acá tenemos la adición de una expresión con su opuesto, nos da 0, y esto les tiene que pasar siempre. Siempre les tiene que pasar que el elemento que utilizamos para dividir después se vaya, ¿sí? Que quede 0. Bueno, acá 0 más 0 nos queda 0x a la cuarta, y acá 0x al cubo
más x al cubo, nos va a quedar x al cubo, porque 0 más 1 es 1 y tenemos la misma letra con el mismo exponente. ¿Qué hacemos después? Vamos a bajar entonces los términos que nos quedaron pendientes del dividendo. Vamos entonces a bajar 0x al cuadrado más 2x más 3 y observen que acá nos queda formado entonces una nueva expresión polinómica y este polinomio vamos a tener ahora que trabajarlo como dividendo. Ahora el dividendo es x al cubo más 0x al cuadrado más 2x más 3. Este es el dividendo y el divisor sigue siendo el mismo. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a considerar el primer término de este nuevo polinomio dividendo y lo vamos a dividir por el primer término del divisor. Siempre vamos a dividir por el primer término del divisor. Acá ya hice el cálculo auxiliar, entonces tenemos x al cubo dividido x al cuadrado, la base va a ser x y el exponente va a ser 1, porque 3 menos 2 es 1. Entonces vengo y lo escribo, vengo y lo escribo acá, ¿sí? En esta parte, al lado del otro que tenía. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Lo mismo que hacíamos en el paso anterior. Vamos a multiplicar este cociente parcial por cada uno de los términos del divisor. Entonces, ¿qué nos va a quedar? X por menos 1 es menos x. El opuesto es x. Vengo y lo escribo acá. Acá voy a tener x por 0x, va a ser 0x al cuadrado, ¿sí? Porque 1 por 0 es 0. Acá sumo los exponentes, me queda 2. Vengo y lo escribo acá. Finalmente voy a tener x por x al cubo, x por x al cuadrado, esto es x al cubo. El opuesto es menos x al cubo. Vengo y lo escribo acá. Una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos? Sí, adicionamos. Entonces adicionamos, tenemos los opuestos es en 0, 0 más 0 es 0, 2 más 1, 3. Y bajamos el 3 que teníamos. Y acá frenemos un segundo. Veamos que ahora el nuevo polinomio dividendo va a ser 3x más 3. Pero ¿qué pasa? Yo siempre tenía que tomar el primer término del dividendo y dividirlo por el primer término del divisor. ¿Qué nos pasó acá? ¿Qué grado tiene esta expresión 3x? El grado que tiene es 1, es de primer grado. Es decir, el exponente es 1. Y acá el grado es 2, el exponente es 2. Entonces, cuando nosotros lleguemos a una expresión acá, en el dividendo nuevo, que sea un número menor que el grado del divisor, ya no podemos seguir dividiendo. Y simplemente se cierra la división y nos queda 3x más 3 como resto. Entonces podemos decir que x al cubo más x es el cociente y que 3x más 3 es el resto. ¿Cómo lo indicamos? Vamos a indicar siempre como c de x el cociente y como r de x el resto, como hacíamos con Ruffini. Acá tenemos entonces indicado cociente y resto, y como también podíamos hacerlo en Ruffini, lo vamos a poder hacer acá, describir entonces la expresión equivalente a p de x dividido q de x. Es decir, el resultado lo tenemos que escribir de esta manera. Entonces nos va a quedar x al cubo más x, eso era el cociente, más, vamos a tener como numerador 3x más 3, que eso era el resto, sobre x cuadrado menos 1, que era el cociente. Entonces, ¿cuál es otra forma de poder expresarlo? Decir p de x sobre q de x de forma original, sin estar completo y ordenado, x a la quinta más 2x más 3 sobre x cuadrado menos 1, igual a escribir el cociente, x al cubo más x, más, y después, bueno, el resto, 3x más 3 sobre el divisor x al cuadrado menos 1. Esto lo incorporé ahora porque no quería de golpe en Ruffini darle todas las expresiones equivalentes que se podían escribir. Entonces tengan en cuenta que lo pueden indicar así o así. Vamos con otro. Vamos con uno donde ya vamos a tener el divisor que está completo. Como el divisor está completo,
ya vamos a tener ahí como algunas cositas extras para analizar. Por eso estoy explicando dos resoluciones. Si tenemos el polinomio p de x igual a 3x a la cuarta más x menos 2, y tenemos q de x igual a x al cuadrado menos 4x más 1, y queremos determinar p de x dividido q de x, lo primero que teníamos que hacer, recuerden, es plantear p de x dividido q de x, y luego en el dividendo escribir el polinomio completo y ordenado, y en el divisor también completo y ordenado. Observen que en este caso el divisor ya está completo y ya está ordenado, o sea que solamente tendrían que trabajar con el dividendo. ¿Qué hacemos? Volvemos a plantear la misma estructura que planteábamos anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar dividiendo el primer término del dividendo por el primer término del divisor. Es decir, que vamos a tener 3x a la cuarta dividido x al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a dividir primero los números, es decir, los coeficientes. 3 dividido 1 es 3. Y x a la cuarta dividido x al cuadrado, acá aplicamos cociente de potencia de igual base, es decir, nos va a quedar x al cuadrado. ¿Sí? Este 3x al cuadrado lo vamos a escribir entonces como cociente parcial en el lugar donde se escribe el cociente. ¿Qué teníamos que hacer ahora? Teníamos que multiplicar entonces este cociente por cada uno de los términos del divisor y escribir el opuesto. Entonces, ¿qué vamos a tener? 3x al cuadrado por 1 es 3x al cuadrado. El opuesto es menos 3x al cuadrado. Acá vamos a tener 3x al cuadrado por menos 4x, vamos a tener 3 por menos 4 es menos 12, y x al cuadrado por x es x al cubo. Eso, la multiplicación nos queda menos x al cubo. Pero como tenemos que considerar el opuesto, acá vamos a escribir más 12x al cubo. Finalmente vamos a tener 3x al cuadrado por x al cuadrado, esto es 3x a la cuarta, considerando el opuesto, menos 3x a la cuarta. Bien, ¿qué hacíamos ahora? Adicionábamos, ¿sí? Adicionábamos y bajábamos los términos del dividendo que nos habían quedado arriba, ¿sí? Entonces ahora voy a tener un nuevo polinomio divisor formado por 12x al cubo menos 3x al cuadrado más x menos 2. Entonces pensemos, antes que parezca algo en pantalla, pensemos un poquito. Si ahora nosotros tenemos este nuevo polinomio como dividendo, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que, muy bien, lo deben estar pensando, o al menos eso espero, 12x al cubo, dividirlo por x al cuadrado. Siempre vamos a tener que dividir primer término del dividendo por primer término de divisor. Bueno, acá ya está terminada porque se está haciendo bastante largo el video, así que ¿qué hacemos? Dividimos 12x al cubo dividido x al cuadrado, nos queda 12x. Después multiplicamos por cada uno de los términos del divisor y esos productos escribimos los opuestos acá. Adicionamos, nos va a quedar acá un nuevo polinomio dividendo. Entonces, ¿qué vamos a tomar? El 45x al cuadrado lo vamos a dividir por x al cuadrado y eso me da 45. Si luego 45 lo multiplico por cada uno de los términos del divisor y escribo esos resultados pero opuestos acá abajo, adiciono, se me va a ir los cuadrados, me va a quedar 169x menos 47. Acá observen entonces que el exponente de x es 1, en el divisor es 2, como el grado que ya tengo acá en esta expresión es más chico que el primer término del divisor, directamente queda acá, cierro la división y ya puedo tener entonces el cociente y el resto. Entonces finalmente la división nos va a quedar que es igual a 3x al cuadrado más 12x más 45 más 169x menos 47 sobre x al cuadrado menos 4 más 1. ¿Sí? Esto es porque el cociente es 3x al cuadrado más 12x más 45 y el resto es
169x menos 47. Bueno, chicos, y eso es todo. Súper mecánico como todo lo del álgebra. Siempre va a ser así. Siempre comenzar dividiendo el primer término del divisor por el primer término... Perdón. Primer término dividiendo por el primer término del divisor. Estoy muy distraída con la música de afuera.